Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet, también nosotros los que estamos en forma presencial. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Santiago y estamos compartiendo este versículo, Santiago capítulo 5, versículo 11, que comenzamos el domingo pasado, hablando de la paciencia de Job ante el sufrimiento. Y justamente Santiago, hablándole a los hebreos cristianos convertidos, le va a recordar, en el capítulo 5, versículo 11, dice: mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Primero, Santiago nos llevaba a mirar la paciencia ante el maltrato y la hostilidad de los profetas. Pero ahora nos va a hablar de la paciencia que está hablando de las pruebas, la adversidad que uno puede enfrentar en la vida. Es otro tipo de paciencia, y justamente para la paciencia ante la adversidad está dada por el ejemplo de Job. Job, entonces, estamos viendo Santiago capítulo 5, versículo 11, y hemos considerado el domingo pasado las referencias de Job. Dijimos que era un hombre perfecto, intachable, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, y dijimos que no había como otro como él en la tierra. Era el número uno, el hijo que dice Dios: no hay como Job ningún otro en la tierra. Ahora, cuando nosotros vemos podríamos decir, la intensidad de la prueba, y por qué Dios permitió pruebas tan duras contra Job, porque cuando pensamos en el libro, pensamos cuando estamos sufriendo el libro de Job. Es como el manual del sufrimiento. Pero quiero recordarles que Dios conoce cuánto nosotros podemos soportar. Y por supuesto que para el mejor hombre de la tierra vendrán las pruebas más duras, que Dios sabía que Job podía pasarlas. ¿Se entiende? Si nosotros pensamos en nosotros y nos comparamos con Job, obviamente que estamos muy lejos. Pero Dios nos va a probar de acuerdo a lo que podemos resistir, nos dice 1 Corintios 10:13. Pero vimos las referencias de Job, vimos las riquezas materiales de Job. Era un hombre rico por la bendición de Dios. Hemos considerado la ruina de Job, porque vino la ruina mediante la intervención de Satanás bajo la supervisión, acordate, de Dios. Entonces, la ruina de Job, hablamos de la ruina material que tuvo, pero también hablamos de la ruina familiar que padeció, porque sus 10 hijos murieron cuando estaban celebrando el cumpleaños y estaban reunidos todos juntos. Vino un viento del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa y murieron aplastados. Ahora, vimos la respuesta admirable de Job frente al sufrimiento inmerecido. Porque, recuerden y volvamos a Job capítulo 1, él había dicho, después de pasar por estas tremendas ruina y pérdida, Job capítulo 1, versículo 20 y 21. Estamos repasando. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Ahora, la adoración no es una actividad, es una actitud.
y cómo Job nos enseña que la adoración se puede realizar en medio del sufrimiento. Cuando nosotros a veces no entendemos lo que nos está pasando, pero sabemos que Dios está en control absoluto de todas las cosas que nosotros no podemos comprender, y que de alguna manera Dios, con lo que está permitiendo en nuestra vida, que no es bueno para nosotros, la ruina, la pérdida, Dios tiene un propósito bueno y glorioso. Y dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor Dios, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 22, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Dijimos que una de las cosas que uno cuando está sufriendo busca es un culpable. Soy culpable yo, fue culpable mi marido, fue culpable el médico, fue culpable alguien que no estaba donde tenía que estar y no hizo lo que tenía que hacer. Pero justamente el desafío que nos presenta Job, hermanos queridos, es la sumisión a la soberanía de Dios. Y lo vuelvo a repetir, la sumisión a la soberanía de Dios. Dios está en control absolutamente de todo. Lo que te pasa, Él sabe todo, inclusive no te puede tocar el diablo sin el permiso de Dios, como vimos cuando Satanás se presentaba delante de la presencia de Dios y le pedía permiso para arruinarlo a Job, bajo la supervisión de Dios. Vimos entonces la respuesta admirable de Job frente al sufrimiento inmerecido. Ahora, tuvo pérdidas materiales, tuvo pérdidas de los criados, y había un gran amor hacia esas personas porque se criaban las familias, los hijos, y eran casi como de tu familia los criados. Quiero que entendamos cómo era. No era una relación lejana, sino una relación muy cercana. Y también eso fue una tristeza y un dolor para Job. Perder tantos criados que tenía. Lo material se puede recuperar, pero los 10 hijos es algo que, por supuesto, supera todo entendimiento de nuestra cabeza, cómo él pudo adorar en medio de haber terminado de enterrar a sus 10 hijos. Y dice que no culpó, ni pecó ni culpó a Dios. Ahora, vamos a ver la ruina de Job. También va a llegar la ruina en la salud de Job, porque él acaba de pasar toda esta pérdida sobre su vida y termina adorando y termina en una actitud increíble, admirable y gloriosa, que nos deja con la boca abierta, porque si nosotros nos ponemos un poquito en la piel de él, no podríamos de ninguna manera tal vez resistir. Pero no se olviden que el hombre que Dios está permitiendo que la ruina llegue a su vida es el mejor hombre creyente en todo este planeta Tierra en ese momento, del tiempo de los patriarcas. Ahora, vamos a ver la ruina en la salud de Job. Y a veces uno dice, bueno, se puede soportar lo material, se puede soportar la pérdida de gente que uno quiere a veces, pero los hijos. Pero vamos a ver que en el capítulo 2, dice el versículo 1, sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos, para presentarse delante del Señor.
Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, observen este versículo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Tenemos que marcar en ese versículo que lo que Job estaba pasando no tenía ninguna razón, ninguna causa. No era una consecuencia. No era porque Job estaba andando lejos. No era una disciplina. ¿Se entiende? Y eso es lo que presenta este libro de Job. ¿Por qué el creyente fiel, bueno, que ama a Dios, tiene que sufrir también? Entonces, yo lo marqué en mi Biblia, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Hasta ahora, Job mantenía su integridad. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no maldice en tu misma cara. Ahora la petición de Satanás a Dios, el permiso, es para que lo deje, que le toque la piel, y nos dice acá, toca su hueso y su carne. Una enfermedad de origen satánico, permitida por Dios, que va a arruinar su salud, que es lo que todavía conserva. Y Satanás dice, si vos permitís tocar su hueso y su piel, va a maldecir tu nombre, vas a ver que no va a aguantar. Tremendo, ¿no? La perversidad de Satanás. Ahora, vamos a ver el permiso de Dios. Dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Tiene una restricción. Podía tocar la salud, la piel, el hueso, pero no podía quitarle la vida. ¿Por qué? Porque Satanás, acuérdense que vino a hurtar, matar y destruir. Por ejemplo, tenemos casos en el Nuevo Testamento donde Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 5, un caso de inmoralidad, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es como el león hambriento que se lo tiraban para castigar a ciertas personas. Entonces Satanás, no se olviden que está bajo el control de la soberanía de Dios, y él no puede actuar sin el permiso divino, y Dios se lo va a conceder. Observen, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. No puedes quitarle la vida, no puedes matarlo, no puedes destruir su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Entonces, va a venir en la versión 60, dice, una sarna maligna. Y acá la versión de las Américas dice llagas malignas. Entonces, era una grave enfermedad en la piel que producía llagas, lastimaduras, heridas en la piel de Job. Y dice, fíjense este cuadro que es tremendo, versículo 8. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas.
No solamente la ruina fue económica, la ruina fue en cuanto a afectos. No solamente la ruina fue familiar, no solamente la ruina fue de sus hijos, de su familia, sino ahora la ruina llega a su misma salud. ¿Y cómo cuesta, hermanos, cuando una enfermedad inesperada, inoportuna, llega a nuestra vida? ¿Cómo a veces toda esa fortaleza, esa fe, ese fervor que muchas veces podemos mostrar cuando somos probados mediante enfermedad, nos damos cuenta que no estábamos tan bien como pensábamos? Y lo que hace la prueba es revela cómo internamente estamos, cómo respondemos nosotros frente a la enfermedad. Y si nosotros estamos sumisos a la soberanía de Dios, vamos a entender que Dios permite la enfermedad siempre con un propósito. Entonces vamos a ver que Dios va a permitir que Satanás toque la piel con estas llagas malignas. Es algo de origen satánico. Ni siquiera estaba analizando un médico cristiano tratando de analizar en qué categoría entraría esta enfermedad, y no se puede encuadrar porque es una combinación de un montón de cosas que vamos a ver que a veces no tenemos idea de lo que Job tuvo que padecer. Y lo vemos allí en el versículo 8, dice que tomó un tiesto, una rama, para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Tal vez las cenizas le daban un poco de calma a todo el ardor, a todo lo que Job estaba experimentando. Ahora, vamos a ver algunos versículos para que entendamos qué tremendo que fue lo que tuvo que soportar Job con esta sarna o estas llagas malignas. Vamos a ver Job capítulo 7. Yo cuando leía estos pasajes, a veces uno no tiene idea, porque uno lo lee, ¿viste? Parece todo tan sencillo, ¿no es cierto? Pero cuando empezás a profundizar en los síntomas que él va describiendo a medida que va pasando el tiempo con esa enfermedad de origen satánica, nos dice allí en Job capítulo 7, versículo 3 al 5, y márquenlo, hermanos, para que ustedes después lo analicen en sus casas. Dice: así me han dado en herencia meses inútiles. Y acá podemos tener una evidencia de cuánto tiempo Job padeció esta situación. Y acá nos habla de que fueron meses inútiles, porque claro, si una persona está con una llaga, con una sarna maligna, tirado, ¿qué puede hacer? Está convaleciente y todo ese tiempo no pudo hacer nada, solamente soportar, aguantar el dolor, y vamos a ver todos los síntomas. Así que duró meses esta situación de Job. Dice: y noches de aflicción me han asignado. Cuando me acuesto digo: ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. O sea, no podía dormir por el dolor. Mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Literalmente estaba pudriéndose la carne, había gusano, había pus. ¿Entienden lo que está describiendo? Terrible. Solo de leerlo nos afecta, hermanos. Dice en el versículo hasta el versículo 5: mi carne está cubierta de gusanos, de una costra de tierra que se le había formado. Mi piel se endurece y supura. Así que había como una especie de infección profunda, pus
gusanos, algo terrible estaba afectando la vida de Job. Fíjense en el capítulo 13 de Job. Como yo le decía, y no era una exageración, estaba pudriéndose vivo. Job capítulo 13, versículo 28 dice: mientras me deshago como cosa podrida, como vestido comido de polillas. Se estaba cayendo su carne, se estaba pudriendo, como cuando agarra la polilla una ropa y queda toda destruida. Así es como nos describe Job lo que estaba pasando. Job capítulo 16, versículo 8. Job capítulo 16, versículo 8. Dice: y me has llenado de arrugas, y me has llenado de arrugas que en el testigo se han convertido. Mi flacura se levanta contra mí y testifica en mi cara. ¿Qué está diciendo acá? Que se estaba envejeciendo por tanto dolor, sufrimiento y esta enfermedad. Tenía arrugas que lo estaban invadiendo y estaba flaco, consumido, se podía ver sus huesos por el avance de la infección y la enfermedad. ¿Qué ganas tendría de comer? Tirarle algo para que, un poco de agua para que pueda tomar, como si fuera un animal enfermo que tenés que tenerlo afuera. Ahí estaba padeciendo Job cosas tremendas, ¿no? Se estaba consumiendo. Job capítulo 16, versículo 13, dice: me rodeaban sus flechas, parte de mis riñones, sin compasión, derrama por tierra mi hiel. O sea, flecha quiere decir que sentía punzadas en los riñones, un dolor agudo y que supuraba el riñón también, afectado en la parte de los riñones. Ahora, no sé si alguna vez han leído esto, pero uno dice: sí, le agarró una sarna maligna, pobre Job, y seguís leyendo. Pero cuando empezás a indagar y a profundizar, fue tremendo la ruina de la salud de Job. Job capítulo 19, versículos 20 y 21. Vamos a ver cómo él se va consumiendo a medida que pasa el tiempo y los meses. No sabemos cuántos, pero algunos meses fueron. Dice: mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne, y solo he escapado con la piel de mis dientes. ¿Qué era la única parte que se había salvado de esa sarna, de esas llagas que supuraban? A ver, ¿cómo se llama? Lo único que había escapado de la sarna era... ¿Qué era sarna? El paladar. El paladar. Es la piel que le quedó sana. Dice versículo 21. Fíjense: tened piedad de mí, vosotros mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. Ahora, fíjate, mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne, solo he escapado la piel de mis dientes. Lo único que se le había salvado, que no le dolía, que no tenía llaga, ni sarna, ni enfermedad, era el paladar de la boca. Era lo único que le quedaba. Bueno, por lo menos ahí podría comer algo y tomar agua. Pero lo demás estaba todo corrompido. Job, vamos a Job capítulo 30. Job capítulo 30. Versículos 16 y 17. Job 30, 16 y 17. Dice: y ahora en mí se derrama mi alma, días de aflicción se han apoderado de mí.
De noche Él traspasa mis huesos dentro de mí, y los dolores que me corroen no descansan. Cuando estás tan enfermo, con fiebre, con infección, no podés pegar un ojo, no podés dormir. Las arrugas, los huesos se le notaban, se estaba consumiendo Job con toda esta enfermedad. También el versículo 27 dice: por dentro me hierven las entrañas y no puedo descansar. Me vienen al encuentro días de aflicción. ¿Qué significa esto de que hierven las entrañas? Tenía una profunda fiebre los órganos, ¿no? Y no podía, por la fiebre, descansar ni dormir. También en el versículo, vamos a ver en el versículo 30, mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. Piel ennegrecida en descomposición y huesos que queman por la fiebre alta que tenía Job. Ahora, ¿se fijaron? ¿Observaron conmigo estos pasajes? Tremendo la ruina de la salud de Job, y que duró, por lo que hemos visto en el pasaje primero, algunos meses. Ahora, volviendo a Job, capítulo 1, no solamente la ruina material, la ruina de los criados que había perdido, la ruina familiar de los hijos que había perdido, la salud que había perdido. Va a haber otro factor también que no es menor. Y vamos a ver. Y quiero que pensemos en esto un segundo, hermanos. Y fíjense los que somos casados. Ahora, cuando vos estás padeciendo todo lo que has vivido y ves a tu esposo postrado, comido por los gusanos, pudriéndose vivo, lleno de enfermedad y plaga y fiebre, lo más triste que te puede pasar es que tu misma compañera, la que un día hiciste un pacto que ibas a estar en salud y enfermedad, te venga con todo lo que estás viviendo, con todo lo que ya Job ha soportado, te venga a reprochar. Vamos a ver el reproche de su esposa, porque su esposa va a reprocharle a Job. Job capítulo 2, versículo 9. Esto también es un dolor, porque acuérdense que está Satanás atrás de toda esta ruina de Job, y lo va a atacar de todas las formas, de todos los frentes, de todos los flancos, a Job para quebrantar su integridad, para tratar de que él responda, reaccione, y como Satanás quería, que maldiga el mismo nombre de Dios. ¿Se acuerdan? Dice, vos quitale la salud y vas a ver cómo maldice tu nombre. Mirá, Job capítulo 2, versículo 9. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tremendo. Acá vemos a su esposa, con la cual había compartido y tenido los 10 hijos. O sea que podemos decir que hacía varios años que llevaban de matrimonio, simplemente por el hecho de calcular los 10 hijos que habían tenido, ¿no es cierto? No sabemos qué distancia, qué tiempo se llevaban, pero eran varios años que ellos habían estado compartiendo. Ahora, quisiera pensar y detenerme también en el hecho de que qué difícil que es sufrir
en este caso todo lo que Job tuvo que padecer, hermanos. Pero qué triste es cuando tu compañera, tu esposa, con la cual has vivido momentos que fueron maravillosos porque él era un hombre rico, tenía de todo, sobrado, era un padre ejemplar, un marido perfecto, podríamos decir, bíblicamente, ¿no? Y ahora vamos a verlo, que el dolor los va a separar. Vamos a ver que el dolor los va a separar. Dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Lo que le recalca y está enojada es que él no reviente, no explote y no termine maldiciendo al Dios que supuestamente está permitiendo todo esto en su vida. ¿No es cierto? ¿Estamos ahí, San? San. Ahora, volvemos otra vez entonces al pasaje. Qué triste, lo vuelvo a repetir, qué triste es que tu esposa, a quien tú amas, con cual has hecho un pacto delante de Dios, de estar en la salud y en la enfermedad, ahora ella se te pone en contra y ahora ella se va a convertir en un instrumento del mismo Satanás para tratar de quebrantarle el corazón a Job para que él se dé cuenta que está solo. Porque ¿qué es lo que nos sostiene a veces cuando estamos pasando como matrimonios o uno como cabeza una situación dura y difícil? Que venga tu esposa, te abrace y te diga, che gordo, yo estoy con vos, dale para adelante, aguantá. Pero imagínate que ella no está al lado, ahora está enfrente, ahora el dolor los ha dividido y ella inconscientemente es un instrumento de Satanás para decirle, y está enojada porque él sigue siendo íntegro, y le dice, maldecí a Dios y morite. Terminemos con esto. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa actitud como algo negativo? Pero esas palabras vienen del mismo Satanás, que está utilizando para quebrantar el corazón de Job y dejarlo completamente solo. Decirle, mira Job, acá está solo. Tu compañera te acaba de acusar, te acaba de reprochar y eso habrá sido algo doloroso para Job, porque Job amaba a su esposa. Son las palabras que no queremos escuchar. La palabra de tu esposa que te ama, que te apoya y que es la que a veces te sostiene para soportar un montón de cosas, habladuría, lo que sea, el dolor, que tu esposa te abrace, que tu esposa diga yo creo y estoy con vos, es algo que no tiene precio. Pero ni siquiera a Job le queda a su esposa, ya no la tiene al lado, la tiene enfrente y es un instrumento del mismo Satanás. Justamente, ¿qué es lo que le recrimina a ella? ¿Aún conservas tu integridad? Y eso es, fíjense, lo que ella lo acusa es lo que Dios ensalza de Job. En el capítulo 2, versículo 3 dice, el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad. Él está, Dios, alabando que él no se ha dividido su corazón, no se ha partido, no se ha rebelado, sigue confiando íntegramente, aunque está confundido, dolorido, acaba de hacer y pasar un montón de situaciones, él está íntegro. Entonces viene el diablo a través de la mujer y le dice, ¿por qué todavía conservas tu integridad? Acusándolo.
y le dice esas palabras tremendas, maldice a Dios y muérete. Ahora, vamos a ver otro hombre que también escuchó. A veces la mujer es un apoyo tremendo si está llena de Dios, si está en los planes y propósitos de Dios, enfocada a lo que Dios quiere, es un apoyo invaluable. Pero si no está bien, si su corazón se ha separado en medio del dolor, y quiero decir que muchas parejas, por la pérdida de un hijo, se han terminado, porque es como que no hubo unidad, no hubo ayuda, no hubo acuerdo, y eso terminó con la relación. Terminó el hijo, terminó la relación. Y Satanás es muy astuto, hermanos, porque él quiere hacernos pensar que uno sufre más que el otro nunca te va a entender. Entonces te pone en modo de víctima, y entonces comenzamos a enfrentarnos, a acusarnos y atacarnos. Y eso puede terminar con el matrimonio. Satanás es muy astuto. Están pasando un momento duro y difícil. Fíjense, vamos a ver un ejemplo en Génesis, capítulo 3. Buenas noches, bienvenida. Génesis, capítulo 3. Vamos a ver que ahí también está la serpiente en el huerto del Edén, en la tentación, lo que conocemos como desobediencia y caída del hombre. Está ¿quién? Eva en el huerto del Edén, sola o a solas con el mismo Satanás. Y la va a tentar a Eva. Y cuando él le dice, si vos comes del árbol, del fruto del árbol, del bien y del mal, que Dios te dijo que no, vas a saber el bien y el mal y vas a ser como Dios. ¿Y ella qué hizo? Dice Génesis 3, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, escuchá, y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Pero la idea del pasaje es que cuando Eva, que es la primera que desobedece, que come, que peca y que cae, ya es una mujer caída, con el pecado dentro de su alma. Todo el proceso de engaño que Satanás utilizó con ella lo va a usar, porque es ahora una mujer no inocente, pecadora y astuta. Y toda la manipulación a la cual ella fue sometida, lo utilizó para que su marido también caiga. ¿Se entiende? Comió así como ella. La idea es que ese proceso que ella pasó de engaño se lo transmitió a Adán. ¿Y Adán qué hizo? Adán accedió y comió y cayeron los dos. En este caso, la voz de la mujer fue oída por el hombre. Y justamente hoy hablaba y decía, la mujer es una tremenda bendición, una tremenda ayuda. Para eso Dios la creó y la puso delante o al lado nuestro, para acompañarnos en este peregrinaje. Y es maravilloso, pero cuando pasa la pérdida, la enfermedad y el dolor y te sentís enfrentados, el diablo puede utilizar tu misma compañera para que sea un instrumento para tu caída. Como Adán. Fíjate qué fue lo que le recriminó Dios a Adán. En el capítulo 3, versículo 17, fíjate lo que le dice Dios. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa,
con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate, ¿qué es lo que Dios le dice? Y lo acusa a Adán. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y esa voz que decía, y has comido. Escuchar la voz de ella era escuchar al diablo, y escuchar esa voz te llevó a la desobediencia y a la caída, y tuvo más poder la voz de ella que la voz mía. ¿Se entiende? Es algo poderosa la influencia de una esposa. Acá vemos un hombre, en el caso de Adán, que oyó la voz. ¿Y qué dijo Dios? Por cuanto has oído la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual yo te ordené diciendo, no comerás de él, desobedeciste. Ahora vemos el mismo cuadro, en un sentido, la mujer de Job, parándose enfrente, Job capítulo 2, versículo 9, y el diablo, utilizando indudablemente a su esposa, que por supuesto tendría sus pensamientos que el diablo había trabajado en ella, y Job capítulo 2, versículo 9 dice, entonces la mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, nos detenemos un segundo. Raquel, ¿te parece que esa voz debe ser oída por Job? Porque es tu esposa, con la cual tuviste 10 hijos, que hace años que estás casado. Y te duele, te lo digo porque estoy casado, tengo mi esposa, y lo terrible, triste y doloroso es que tu esposa, en vez de estar al lado, se te ponga enfrente y te empiece a acusar y a decir, ¿todavía seguís con tu integridad? Maldecilo a Dios y muérete. Adán escuchó la voz de la mujer, pero Job no. Porque en la integridad, fíjense el versículo 10, ¿cuál va a ser la respuesta? Es un hombre que está tirado entre las cenizas con un palo rascándose con toda esta enfermedad que ya le hemos descrito, que es horrible y terrible y que no se puede ni encuadrar en algún tipo de enfermedad actualmente hoy, de origen diabólico satánico. Dice el versículo 10, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Acá vemos que frente al reproche de su esposa, fíjense, ¿qué va a hacer Job? La reprensión de Job a su esposa. Ahora él se da cuenta que esas palabras que usa su esposa, que son como un puñal para él, porque ahora se da cuenta que está solo en el dolor, que el dolor los separó, que el dolor los dividió y que ella ahora está enojada con él, porque no puede comprender por qué Job todavía no hace lo que cualquier mortal haría, rebelarse, indignarse y maldecir el nombre de Dios. Tremendo, ¿no? Y vamos a ver la reprensión de Job hacia su esposa. Ahora, lo primero que le dice, has hablado como una mujer cualquiera. Podríamos decir hoy como una mujer que no conoce a Dios ni la palabra de Dios. Has hablado como una persona que no tiene salvación. Está en su estado natural. ¿Se entiende? No está pensando la palabra que utiliza allí Job. Como habla cualquier mujer necia, esa palabra necia en el original es perversa, ruin, y también habla de una persona que ha perdido la razón. Indudablemente yo no quiero hablar de algo que no está escrito ni justificar, no podemos justificar las palabras de una mujer que está sumida, dominada indudablemente por el dolor y la incomprensión, pero que en este momento el enemigo quiere terminar de hundirlo a Job.
Decirle, no solamente te quedaste sin lo material, te quedaste sin criado, te quedaste sin salud, te quedaste sin hijo, te quedaste sin mujer. Porque ahora tu mujer ya no está al lado, está enfrente y te está reprochando por qué sigues siendo fiel a Dios. Entonces él le va a decir, mirá, has hablado como una mujer que no conoce a Dios. Y dice, y me encanta la reflexión de Job, hermanos queridos, porque dice, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. ¿Cuál es el argumento que esgrime Job frente a su esposa? Tenemos que aceptar lo bueno. ¿Cuántas veces disfrutamos de la riqueza de los criados, de los hijos, de los cumpleaños? ¿Cuántas miles de bendiciones, millones de bendiciones tuvimos como pareja? Y ahora que nos toca esta mala pasada, que nos toca esta situación dolorosa que no podemos comprender, tenemos que recibirla porque vienen de Dios. Eso es lo que dice Job. Recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. Y ahí es donde muchas veces uno se da cuenta que la fidelidad que parecíamos tener, el fervor que parecíamos demostrar, estaba basado en un conocimiento muy pequeño y era solamente algo tal vez emocional y no verdadero. Porque lo que hace la prueba es desnuda nuestra alma y nuestro corazón y nos hace ver cómo realmente estamos parados frente a la prueba. Y Job dice algo que nosotros lo tenemos que atesorar. Recibiremos el bien, la bendición, la victoria, pero el mal no lo recibiremos. Tenemos que darle la bienvenida, tenemos que aceptarlo, porque Dios está en su soberanía, controlando todo, y tiene, aunque no entendamos y estamos confundidos y estamos tirados entre la ceniza con un palo, con una enfermedad que la esposa no tenía, estaba diciendo, yo sigo confiando que Dios debe tener algún propósito bueno con esto malo que nos pasa. Y eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener versículos que nos puedan sostener frente a la pérdida y frente al dolor. Frente a situaciones que se nos pueden presentar, se nos van a presentar. Frente a enfermedades que viene el médico y te dice, bueno, tenés cáncer, te quedan 3 meses de vida. Tenés esta situación que vas a tener que sobrellevar hasta el final de tus días. Y ahí es donde uno se enoja, se aira, no maldice muchas veces, pero ese dolor lo queremos descargar contra alguien y muchas veces lo hacemos contra Dios. Y muchas personas, por pruebas que no han comprendido, se han apartado del camino de Dios y están enojados. Y dicen, no me hables, me quitó un hijo, me quitó el trabajo, me quitó. Y te das cuenta que realmente no estamos tan arraigados, no somos tan espirituales, nuestras verdades no están arraigadas, porque la prueba ha revelado que nos hemos ido a marzo, que hemos fallado. Y la esposa de Job, que en este momento ya no está al lado, está enfrente, qué tristeza habrá sido para el corazón de Job, que él pensaría, bueno, me queda mi esposa, que me puede alentar, que me puede animar, pero ya no la tiene. La tiene enfrente y está tratando de darle el último toque de gracia, el tiro de gracia a Job, que está tirado entre las cenizas con el palo rascándose.
Pero él, a pesar de todo, él puede responder con un argumento sólido a su esposa. Primero diciendo, me parece que estás obrando con tus palabras perversa, ruin, necia, locamente, y el diablo está detrás de tus labios. Y primero la va a reprender. La diferencia con Adán es que Adán oyó la voz. La diferencia con Job es que Job no la oyó. No se sometió. No le hizo caso. Porque en este caso, en este momento, en esta situación, ella estaba siendo un instrumento del mismo Satanás que estaba revolviéndole su dolor. Y esa rabia que tenía, quería descargarla contra alguien, y lo hizo contra Dios, y lo hizo contra su esposa, recriminándole su integridad. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras. Por eso Santiago nos dice, observemos la vida de Job, porque acá vamos a aprender un montón. ¿Cuántos están hoy sufriendo sin entendimiento y están enojados con Dios? Porque no tienen claro, y a veces no lo tenemos claro, la sumisión que debemos tener ante la soberanía de Dios. Que nada que pase en tu vida escapa del control soberano de Dios. Y si Dios lo permite, y si Dios lo manda, debe ser porque detrás de eso malo hay un propósito glorioso. El tema es que hay que pasar el proceso, que es dolorosísimo, porque fueron meses que Job estaba tirado con una fiebre, con un dolor, supurando, con la pus, con la fiebre en los huesos, los riñones, dolores punzantes, gusanos que salían. Terrible. Pero hasta ahora, Job, podemos aprender, podemos dar gracias por este libro, por este hombre, por este patriarca, que sin revelación escrita se pudo parar frente al sufrimiento injusto, el dolor y la pérdida, con argumentos de que, sabiendo que Dios tiene todo en control y que debemos recibir tanto las bendiciones, las victorias, como las derrotas, las situaciones, las enfermedades, lo que venga, tenemos que aceptarlo. Y Job no pecó, dice el versículo para terminar. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Tremendo, hermanos, que Dios bendiga su palabra y que Dios haya hablado de alguna manera como lo hace la Escritura hacia mi vida, haya hablado a la tuya. Y si estás pasando una situación, espero que esta palabra pueda ser de gran ánimo, de bendición para tu vida. Que Dios les bendiga.